Pues vamos ahora con la mesa técnica, si les parece. Tenemos a Benjamín Perdomo, consejero delegado de la EPEL, Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote. También tenemos online a Carlas Agustí, que es consultor internacional en gobernanza, ODS Manager y miembro consejo directivo del Fórum Recursos Humanos del Sector Público. Lo vamos a tener online, así que puedes pasar sin problema. Y también tenemos a la persona que tenemos que exprimir con las preguntas, que se llama Natalia de Luis y que es interventora general de Canarias. Adelante. Bueno, si quieren les doy paso en lo que tenemos esa conexión online. Y empieza, si quieres, Natalia. Sí, perfecto. No te preocupes. Va. Un diálogo. Perdón, ahora, ¿se me oye, no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a la Dirección General de Patrimonio, por estas jornadas que son muy importantes que se desarrollen en el ámbito del sector público estimativo. Es un área, bueno, que creo que de cara al exterior se conoce poco. Nosotros como intervención la trabajamos bastante, pero sí es verdad que de cara al exterior se conoce poco y es un área que sí que requiere de ciertos implicaciones y desarrollos de los que carece, que espero que, bueno, este año con lo que ha comentado el director de Patrimonio, pues se regulen algunos aspectos y otros que ahora pasaré yo a comentar. A mí me han pedido que un poco hable de un aspecto que está teniendo muchísimo peso en la gestión, en el ámbito de gestión de las empresas públicas, por lo menos en la comunidad autónoma, creo que es a nivel general, ¿no? De la administración del Estado también a nivel local, y es el tema de los encargos y encomiendas que se hacen al sector público estimativo, ¿no? En el ámbito de la comunidad autónoma, los encargos y las encomiendas, que son dos aspectos, son dos figuras distintas que muchas veces se mezclan, tienen una regulación ahora bastante exigua, tienen dos artículos de la ley de contratos y luego la parte de encomiendas que se regula en la ley de procedimiento administrativo, pero tienen mucho peso en la gestión de las sociedades mercantiles nuestras, ¿no? En el ámbito de la comunidad autónoma, solo en los 2 últimos años se han tramitado una media de 300 encargos y encomiendas, con un importe que ronda los 90 millones de euros. Eso da idea del peso que esto tiene en nuestras empresas públicas, pero ya no solo en peso, no solo supone un gran peso en la gestión de las empresas públicas, sino que tiene unas repercusiones también en el ámbito económico-financiero de la comunidad autónoma, que voy a intentar explicar de una forma ágil, ¿no? Y intentaré no enrollarme mucho. El tema de los encargos y encomiendas ha proliferado muchísimo, yo creo que por varias razones, desde el punto de vista de intervención y de los análisis que nosotros hemos hecho, ¿no? Una razón es la carencia de recursos en la administración pública para gestionar determinadas cuestiones, determinadas acciones. La carencia de esos recursos humanos, la carencia de medios electrónicos también, han hecho que muchas actuaciones propias de la administración, pues, o no propias de la administración, propias cuando se van a encargos, y otras que son propias de la ley de contrato, se gestionen a través, o se les encomienden al sector público estimativo, ¿no? Eso tiene su lado bueno y su lado, pues, no tan bueno. Ahí, vale, gracias. Estos encargos, tal como decía el director de Patrimonio, hasta ahora, esto es un panorama que probablemente vaya a cambiar ahora, se va afectado por la reforma laboral. Estos encargos se hacen a las sociedades mercantiles por esa flexibilidad que las sociedades mercantiles tienen desde varios puntos de vista. No solo ya porque no tenga control de la intervención, como dice el director de Patrimonio, sino porque, por ejemplo, en el ámbito de la contratación de personal hasta ahora eran mucho más flexibles. La posibilidad de contratar personal laboral temporal para determinadas actuaciones, cosa que la administración pública no tiene. La gestión o la aplicación de la ley de contratos es una forma mucho menos rígida que para la administración, o no estar sometido, por ejemplo, a la normativa sobre subvenciones. Eso hace
que se agilizara, que se agilicen la gestión y se encomiende. Esta situación hay que revisarla ahora con el tema de la reforma laboral y la ley 2021 que habla de la temporalidad en la administración, que les va a afectar mucho y que hace que ya las contrataciones temporales no sean tan flexibles como hasta ahora eran, ¿no? Pero en contra, ¿qué nos encontramos con el tema de los encargos y encomiendas? Se ha convertido de una manera perversa de ejecución del presupuesto de las administraciones públicas. Se ha convertido de una manera perversa. Y digo perversa, entiéndanme, ¿no? No es un sentido peyorativo, sino en el sentido de que ante la falta de recursos de la administración pública, se ejecuta a final de año y la forma de ejecutar el presupuesto y darlo por ejecutado es abonando o encargando a las administraciones, al sector público estimativa y adelantándole los fondos, de manera que en el ámbito del presupuesto de ese departamento figura ese crédito ejecutado y tu resultado presupuestario, tu resultado de ejecución, tus porcentajes de ejecución se incrementan, pero en realidad no has ejecutado la política, porque lo que has hecho es adelantarle los fondos al sector público estimativo, a tu sociedad, a que es medio propio, para que ejecute una actividad a medio plazo o a corto plazo, depende, ¿no? Eso es una manera y tiene una repercusión que ahora pasaré a comentar. Luego, muchos de estos encargos se han convertido en habituales, de tal manera que el conocimiento de esas actuaciones pasa de la administración pública a estar posicionado en la propia empresa. Eso también tiene sus pros y tiene sus contras. O sea, el Longhouse deja de estar en la administración y pasa a estar en la empresa pública. Entonces, llega un momento en que hay que hacer una reflexión sobre todos esos encargos que yo realizo como administración pública a nuestro sector público estimativo, ¿qué parte de esos encargos se han convertido ya en actividad estructural de la sociedad? Porque los hago año tras año. Eso es una reflexión que tenemos que hacer, sobre todo ahora que estamos en el marco de la estabilización del personal temporal en el sector público estimativo. Porque gran parte del personal temporal que hay está ligado al volumen de encargos que recibe. Entonces, es un aspecto súper importante a analizar. Otro aspecto en contra es que la administración, y esto no va en contra de las sociedades, sino en contra de la administración comunidad autónoma en este caso, dejamos de hacer control sobre esos encargos que llevamos a cabo. Se lo encargamos a las sociedades y nosotros nos desvinculamos. Es como si ya no fuera nuestra responsabilidad. Y aquí está, esto lo ligo a lo que el director de Patrimonio hablaba sobre la no responsabilidad de la administración. Dejamos de ser responsables cuando sí que lo somos, absolutamente responsables, pero no actuamos con esa responsabilidad. Encargamos, pero no dirigimos. Y eso es un tema también a revisar. Y bueno, la costumbre de abonar todo anticipadamente. Sistema también que distorsiona mucho la realidad de la ejecución. Se abona todo anticipadamente, no muchas veces porque las empresas lo pidan, sino porque es una manera de ejecutar el presupuesto de forma rápida. Y estoy hablando de que en la comunidad autónoma rondamos los 90 millones de euros en cargos y encomiendas. Esto tiene una consecuencia importante. Hay un desacompasamiento en la ejecución de esas actuaciones. La sociedad recibe anticipadamente esos encargos, figura en su saldo al final del ejercicio, pero realmente el gasto la sociedad no lo genera hasta un año después o 2 años después, depende del encargo. Y esto tiene efectos en los marcos presupuestarios de la comunidad autónoma, tiene efectos a nivel de contabilidad nacional, porque cuando esos medios propios están dentro del entorno SEC, de lo que llaman perímetro SEC, es decir, del Sistema Europeo de Cuentas, cuántas de esas sociedades computan en el cálculo de nuestro superávit, en el cálculo de nuestro déficit, en contabilidad nacional, que es una contabilidad, una magnitud macroeconómica que se usa, que es que está dentro del entorno del Sistema Europeo de Cuentas, cuando esas sociedades computan, esos saldos que tienen las sociedades, esos saldos que derivan de la inejecución de encargos que no han podido llevar a término, por lo que sea, forman parte de nuestro superávit, con lo cual nos estamos engañando a nosotros mismos, porque en realidad, al final, el superávit no lo tienes en el resultado presupuestario, pero lo tienes en el cómputo de la contabilidad nacional en entorno SEC. Y es más, cuando nuestras sociedades son medios propios, no solo
de nosotros como Administración Pública de Comunidad Autónoma, sino también lo son de corporaciones locales, esos saldos que sobran, sobrantes, también forman parte del superávit de la comunidad autónoma, no de las corporaciones locales. El tema de los encargos requieren un desarrollo en el tema de... Tiene tanto impacto ahora, tiene tanto peso, es tan importante y que requiere un desarrollo. Nosotros en intervención estamos trabajando en un decreto que regule la gestión de encargos y encomiendas en el ámbito de la comunidad autónoma y que regule estos aspectos, que intente equilibrar la situación. Y no porque los encargos sean digamos, una actividad extraordinaria. No, la ley de contratos no lo considera una actuación extraordinaria. Es algo propio, está ahí, es un mecanismo que se puede usar. Lo que pasa es que hay que medir las consecuencias de usarlo, cómo usarlo y para qué. Y luego también hay que analizar si la administración no tiene capacidad para realizar determinadas actividades de tal manera que todos lo están cargando en ese ámbito o en esa materia a determinadas sociedades o a sus medios propios, habrá que analizar las competencias, habrá que analizar los objetivos de las sociedades en ese punto. Esos análisis, que estamos en un momento ahora complicado para las sociedades porque no solo les es aplicable la ley 2021 que habla de la temporalidad en la administración pública del 8% de temporalidad, sino que les afecta la reforma laboral, de manera que los contratos sobre servicio, esos que se utilizan para los encargos, desaparecen y que determinan que sea necesario hacer una revisión del personal temporal que tienen para ver cuánto se debe convertir en indefinido. El análisis del volumen de encargo que tienen, la perpetuidad de esos encargos, la característica, eso hay que tenerlo en consideración. Pero además, en eso tienen que estar implicadas los departamentos de los que dependen esas sociedades, que no lo están. Porque hay una gran desvinculación. En general, hay excepciones entre los departamentos y las sociedades que tutelan. Y esto va ligado a todo lo que decía también el director de Patrimonio, la falta de conocimiento muchas veces en los consejos de administración, la falta de conocimiento de los propios departamentos de la situación de sus sociedades. Nos preguntan intervención. No analizan ellos, nos preguntan intervención. Sabemos más nosotros que los propios departamentos, ¿no? Y es un tema, ya digo, que requiere de una reflexión profunda, de una profunda reflexión. No es un tema que debamos dejar de lado de ninguna manera. Creo que es un tema súper importante. Es un tema que además debería ligarse también a un análisis de nuestras sociedades. ¿Para qué queremos las sociedades que tenemos ahora? ¿Siguen cumpliendo el objetivo para las que fueron creadas? Muchas de las sociedades se han convertido en medios propios, en medios ejecutores. Y ese objetivo para las que fueron creadas muchas veces se ha diluido. Eso también requeriría un análisis en profundidad. Requeriría un análisis en profundidad que no estamos haciendo. Y lo mismo digo, antes preguntaba la gerente aquí de la Fundación IDEO, que es una fundación asociada a la Consejería de Derechos Sociales. Es verdad que las fundaciones hoy en día, en el ámbito de la comunidad autónoma, ejercen un papel eminentemente de medio propio del departamento. Eminentemente de medio propio. Entonces, ese análisis, ¿dónde está? No se hace. Y reciben muchísimos encargos. Y algunas encomiendas también, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería hacer esta reflexión sobre el papel de los encargos y el peso que esto tiene en el ámbito de las sociedades mercantiles nuestras, que es muy importante y cada vez es más. Y que es necesario revisar, sobre todo hoy en día, ya digo, con el tema de la reforma laboral se va a ver muy afectado, esa flexibilización ya no es tanta, esa reflexión hay que hacerla no solo de parte de las sociedades mercantiles, sino tenemos que hacerla de parte de los propios departamentos que tienen empresas bajo su tutela. Y luego sí es cierto que espero que antes de final de año, salga un decreto que regule los encargos y encomiendas de la comunidad autónoma que intenta incidir en estos aspectos que les he comentado, sobre todo en temas ya no solo de tramitación del expediente, sí, de lo que es un encargo, sino incide mucho en el tema de planificar los encargos. Planificación que tiene que ser bilateral, es decir, departamento, sociedad mercantil. Planificación de sus encargos. Las sociedades tienen que saber cuántos encargos se les va a encomendar a lo largo de un periodo X de tiempo para poder planificar sus acciones, para poder planificar sus contrataciones. Eso es fundamental. Y para eso los departamentos tienen que saber qué quieren encargar
y quieren encargar de por sí siempre, o qué son encargos puntuales. También regula el tema de las tarifas, que es muy importante, asociado siempre a contabilidad de costes, cosa que en las sociedades no siempre existe y que es necesario que empiecen ya, en este decreto se les obliga a empezar a tener, si no la tienen, contabilidad de costes. Se regula también el sistema de control de esos encargos dentro de la propia sociedad, el control de la ejecución de los encargos. Es importantísimo el control de esa ejecución, del nivel. Se regula el acompasamiento de los pagos con la ejecución de esos encargos. No unos abonos anticipados simplemente por el hecho de abonar y dejar ejecutado el presupuesto, sino acompasar por las repercusiones que eso tiene también a nivel de la administración, a nivel de sus escenarios, acompasar los abonos a las ejecuciones de esos encargos, al ritmo de ejecución. Y también entra mucho intentamos regular un poco el aspecto de la ejecución de obras, que es muy conflictivo cuando encargamos a sociedades las ejecuciones de obras o de proyectos y obras, encomiendas también a corporaciones locales para la ejecución de actuaciones de la administración pública, ¿no? Es un proyecto que está casi ya finalizado, le falta empezar el procedimiento, digamos, el procedimiento administrativo hasta llegar a su aprobación. Espero que en el mes de mayo se remita a todas las sociedades públicas mercantiles de la comunidad autónoma, a las corporaciones locales también se les va a remitir, a las Secretarías Generales Técnicas, para que a lo largo del verano, espero que antes de final de año, esté aprobado con todas las observaciones que al respecto haya. Y por mi parte, pues nada más. Pues yo quería decirles tanto a Benjamín como a Carla cómo ven el tema de la gestión. ¿Nos oyes? Sí, os oigo. Bien. No, siguiendo con atención estas jornadas y realmente, aparte de interesante, necesario en un momento en que la administración pública, saliendo de esta pandemia, se le abren nuevos retos, ¿no? Aparte de la distancia o desconfianza del ciudadano respecto a la administración pública, se nos abre también el reto digitalización, el reto presencialidad, el reto online y diversos aspectos que tendríamos que innovar y a los cuales haré referencia de paso en mi intervención, ¿no? Sobre lo que es gestión en concreto, me ha gustado la diferencia entre gobernanza y gestión que ha hecho el ponente anterior, ¿no? Una cosa es el cómo, la otra el qué, y como resumen me quedaría con esta frase en este sentido. Sí, buenos días a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en estas jornadas. Yo soy consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. Yo entiendo que todos conocemos aquí la empresa o nos suena el Parque Nacional de Timanfaya, Amigos del Agua, Monumento al Campesino, etcétera, ¿no? Somos una empresa, voy a hacer un pequeño resumen de unas casi 400 personas, entre técnicos y luego pues todo el personal que se necesita para la gestión pues, de todos los espacios que tenemos, ¿no? Éramos una empresa, desde mi punto de vista, bastante obsoleta en la gestión, con todos los procesos también de encargos que luego hablaremos, que también nosotros recibimos bastantes y por los cuales hay mucha discusión si es que nosotros somos más ágiles o es que la culpa la tiene la administración o el propio cabildo que no hace o no son capaces de tener más agilidad para sacar las cosas adelante. Y tuvimos, y entiéndanme, ¿no? La suerte, aunque económicamente fue un golpetazo tremendo para nosotros la pandemia, tuvimos la suerte que todo se paralizó. Y todo se paralizó, nos paramos y nos dio tiempo de pensar. Y en ese pensamiento dijimos, oye, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos tantos procesos de contratación con sus respectivas adjudicaciones, licitaciones y demás, ¿no? Y en ese parón
fuimos capaces, entre todos los departamentos, de sacar más de 40 licitaciones en solo 3 meses. Fuimos capaces de crear nuestro sistema de homologación de proveedores y fuimos capaces de en solo 3 meses darle un giro radical de 360 grados a la empresa que nos supuso un ahorro de casi 3 millones de euros y que la consecuencia fue poder salvar las cuentas al final de año cuando se abrieron las puertas en mayo. Yo llegué en diciembre del 2019, con lo cual fue llegar, empezar a revisar todo y dar este golpetazo que nos afectó a todos y que nos removió a todos. Y lo que hicimos fue atacar todas los frentes que teníamos abiertos. No teníamos ni contratos de electricidad, no teníamos ningún tipo de contratación y entre todos los técnicos, nos pusimos en ese proceso que dio, la verdad, que un éxito tremendo. Cuando hablamos de todas las licitaciones, para luego entrar en los encargos que decía la compañera, hablábamos de luz, de montajes para eventos, es decir, pues imagínense en 40 licitaciones lo grande que es, los procesos de homologación, lo grandes que son, que van pues para la parte de restauración, como pues la simple compra de carne, de pescado, de absolutamente todo, que ya entran por procesos de homologación y que para nosotros es ir a una velocidad de crucero que nunca antes se había visto, ¿no? Y la verdad que eso hizo que si antes el Cabildo nos encargaban cosas, ahora nos encargan muchísimas más. Es decir, pero claro, ¿qué ocurre? Nosotros hemos cambiado, por así decirlo, pues la forma de pensar que también tenía el Cabildo, en el que te doy el procedimiento, se contrata una empresa y todo lo gestiona pues la empresa a la que se haya contratado, se haya adjudicado el contrato y hace absolutamente todo. Ahora no. Ahora la empresa se nos encarga, se adjudica el contrato, pero siempre se utilizan todos aquellos procedimientos que nosotros tenemos y que nosotros hemos hecho durante toda esta pandemia. Con lo cual, aquellos encargos y aquellas encomiendas que nos dan van muchísimo más ágiles, están respaldadas por todos los contratos que nosotros hemos sacado durante todo este tiempo y la verdad, pues que nos funciona bastante bien. Y creo que también es un debate que tanto los encargos como las encomiendas se tendrían que hacer. Tendríamos que reflexionar sobre cómo lo están haciendo pues las instituciones, pues en este caso, pues nuestro padre o madre, que es el Cabildo Insular de Lanzarote, o a su vez, si sigue subiendo escalafones, pues tendríamos que hablar pues de Gobierno de Canarias y a sus gentes, ¿no? Yo creo que las empresas públicas son un ente instrumental maravilloso para poder ejecutar todos aquellos procesos que tenemos y eso parte de la base de que a lo mejor nuestras instituciones madres no son lo suficientemente ágiles y hay que reflexionar, salir de ese cajón que tenemos muchas veces que no vemos los caminos y hay que empezar a pensar qué hace que podamos cambiar, ¿no? Con todas estas contrataciones, porque hablamos de contrataciones, es decir, todos los procedimientos de todos los sectores que tenemos en la empresa, como son las tiendas, la gestión de entradas, fuimos capaces de sacar plataformas para la venta online, fuimos capaces de cambiar nuestra plataforma de gestión, es decir, yo creo que enfocados en esa línea de transparencia, fuimos capaces de pasar de un 4 en transparencia a pasar de un 10 durante 2 años consecutivos. La gestión de la restauración ha pasado, y solo estamos hablando de homologación de proveedores, porque estamos hablando aquí un poco de contratación. La restauración ha pasado de no tener ningún reconocimiento fuera. Hoy estamos en Tenerife y ayer recogíamos el premio de Qué Bueno Canarias para el Monumento al Campesino. El Castillo de San José el año pasado consiguió las recomendaciones de la guía Repsol y este año vuelve a conseguir la recomendación de la guía Repsol. Nos afecta a todos, ¿no? La forma en la que desarrollamos pues todos los procesos de contratación, de buen gobierno y de buena gestión y eso ha hecho pues oye que en el año 2020 las cuentas se salvaran y en el año 2021 a pesar de los 6 meses de pandemia se salvaran por todos estos procesos de contratación que les venía comentando y por también evidentemente por las encomiendas y las contrataciones pues que teníamos que hacer. Yo creo que las empresas tienen que ser flexibles, tienen que estar adaptadas a este siglo y en las administraciones públicas igual. Y yo creo que los centros de arte, cultura y turismo han pasado de tener complicaciones, como todas las empresas, a ser un ente que va a una velocidad de crucero pues bastante grande, con un consejo de administración que antes escuchaba al anterior ponente
sobre cómo gestionar o cómo hacer la gestión con ese consejo de administración. Muchas veces es muy difícil. Yo creo que también el gerente o el consejero delegado, en este caso como soy yo, tienes que tener claro qué es lo que quieres hacer, y yo no soy partidario que tienes que convencer a todo el mundo, porque si convences a todo el mundo, al final no vas a llegar a tu objetivo. Lo que tienes que tener claro es a dónde quieres llegar y a quién puedes sumar en la consecución de tu objetivo. Yo no estoy tan de acuerdo en que tenemos que convencer a todo el mundo, porque eso es muy difícil en un consejo de administración amplio y muchas veces a lo mejor hasta politizado. Es tremendamente complicado, ¿no? Poner de acuerdo a alguien del Partido Popular, de Podemos, de los sindicatos o de empresa o del sector empresarial, que está en nuestro caso. Así que yo creo que este proceso que hemos hecho pues nos ha hecho estar en una posición privilegiada, digitalizada, con mayores, con nuevas perspectivas sobre digitalización, sobre modernización. Estamos ahora en un proyecto que va a ser pionero en Canarias sobre datos, que tiene que ver con una entidad bancaria como es Caja 7 y Mastercard, en donde podremos obtener los datos de los visitantes a través de las tarjetas de crédito para que nos digan nacionalidades, todo lo que nos permite la ley de contratación. Bueno, perdón, todo lo que nos permite la ley de protección de datos, para poder intentar conocer al perfil que nos visita y seguir avanzando en esa digitalización, en esa profesionalización de la empresa, y que a pesar de la pandemia y de este colapso que tuvimos, pues hayamos salido hacia adelante. Carlas, pues vamos contigo, tu turno. Hablabas antes de la desconfianza del ciudadano y también lo acaba de mencionar Benjamín, el tema de la digitalización. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Comparto presentación, si me sale, y si no me ayudarán. Un segundo. Pues no me sale la presentación aquí. No sé, creo que tenéis la presentación desde organización, si la podéis compartir. Sí la tenemos. Muy bien, muchas gracias, y bueno, ya iremos pasando las diapositivas. Gracias a los organizadores por la invitación y por organizar una jornada con estos temas, ¿no? Con buen gobierno, con el sector de la empresa pública, que a menudo pues no es suficientemente analizado, ¿no? Además, creo que se organiza, como comentaba antes, en un momento muy óptimo, saliendo de estos confinamientos, de esta pandemia que hemos tenido, ahora en fase de gripalización, y que esto ha dejado un pozo de novedades, de reflexión, de retos a la administración pública, entre ellas pues esta digitalización, ¿no? Y luego también felicitaros por el formato híbrido, ¿no? Creo que es donde está el futuro de estas sesiones, sin olvidar el online, pero volviendo un poco también al presencial, ¿no? Soy un gran partidario de la digitalización, de las sesiones online, excepto, si me permitís, si te invitan a unas jornadas en Canarias, ¿no? Ahora estar aquí en una pantallita y no allí con vosotros, pues es una lástima, ¿no? Pero ahí estamos. En cualquier caso, agradecer en mi nombre, me dedico a estos temas, especialmente Gobierno Abierto y Gobernanza en general, pero también del Fórum de Recursos Humanos del Sector Público, a través del cual se realizó la invitación, que es un espacio donde expertos, o se supone expertos o interesados en estos temas, debatimos todo este tipo de cosas desde un punto de vista de la innovación, de la detección del problema y las propuestas de mejoras en el sector público. Mi intervención es válida tanto para sector público como para empresa pública, y de acuerdo con los organizadores me centraré del largo título que tiene esta mesa redonda. Yo me centraré en lo que es dos palabras de ese título, que es liderazgo y talento, especialmente centrado en nuevas tendencias de liderazgo en la administración pública. Si podemos pasar slides. Y aquí tenemos, digamos, las 5 tendencias, ¿no? 5 tendencias de resumen que cualquier liderazgo público
sea político, sea gestor, sea administración pública, sea empresa pública, ha de tener e interiorizar si no quiere entrar en desfase, digamos, ¿no? Sería el gobierno abierto, la gestión del conocimiento, la sostenibilidad, la tecnología o smart government, perdón, y el cambio cultural. Si pasamos diapositiva, el primero sería el gobierno abierto, ¿no? Aquí tenemos una definición que no voy a leer. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos qué es el gobierno abierto. En cualquier caso, sí que me quedo con tres conceptos de esta definición que todo liderazgo, como digo, debe incorporar, ¿no? El primero es que la transversalidad, transversalmente. El gobierno abierto en sí o es transversal o no es. No puede ser una experiencia concreta de una dirección general o de un departamento concreto, porque entonces quedará en eso. Y puede ser un éxito y tener premios, pero no habrá afectado a una transformación transversal real del gobierno en cuestión. El segundo concepto es que no es una página web. No vale cambiar el título de nuestra página web. Hay casos de estos y poner el título de gobierno abierto y como mucho pues el sueldo de alguien, que es lo que más llama la atención, sin haber una transformación real interna, ¿no? Y luego cambio cultural, ¿no? Es un cambio cultural importante al que luego haré referencia. Si pasamos slides, vemos una definición de gobierno abierto con los tres ámbitos, la transparencia, los datos abiertos y la participación ciudadana, siempre alimentado por el principio de colaboración, que es el que da sentido, por ejemplo, a jornadas como la de hoy, a través de empresas públicas y a través de esa relación y colaboración entre mundo público y privado y también rompiendo los silos que hay en el propio mundo público, colaborando entre diferentes instituciones. Si pasamos slide, el segundo concepto al cual hacía referencia era la gestión del conocimiento y el talento. Toda comunidad humana tiene un conocimiento. Entre nuestros trabajadores, hablemos de una empresa, hablemos de una administración pública, o si hablamos de ciudadanos, o de los ciudadanos que viven en una calle, o en un barrio, o en un municipio, o nuestra familia, o cualquier grupo de los de, por ejemplo, WhatsApp que tenemos, allí hay conocimiento. Allí hay expertos en diferentes temas, hay arquitectos, hay abogados, hay economistas que pueden siempre aportar. Y no hablamos solo de conocimiento académico, sino de conocimiento popular. ¿Quién es el mayor experto en un transporte público que las personas que lo utilizan a diario, incluso varias veces a diario, o el conductor de un metro o el revisor de un autobús? ¿Quién es el mayor experto en movilidad en una ciudad? El taxista, tal vez. Hablamos de todo tipo de conocimiento y este conocimiento existe, es otro petróleo, se habla de que los datos son el petróleo del siglo XXI, este es otro, que hay que poner en valor y especialmente en la administración pública. Y ahí detrás está el talento, ¿no? Una vez damos paso, nos acercamos y creamos las herramientas para explotar y que nos llegue ese conocimiento de nuestros empleados, ahí aparece y detectas el talento, ¿no? Aquí ya entraríamos en otro terreno, ¿no? Que es la flexibilización, creo yo, opino, necesaria de los procesos de contratación de la administración pública. No han de ser solo a través de estas farragosas y burocráticas y memorísticas oposiciones, sino que hay que flexibilizar y dar paso también al talento detectado, ¿no? El liderazgo en siglo XXI hoy en día debe contemplar también ese aspecto. En el primer ámbito, gobierno abierto, pues liderazgo abierto, liderazgo sensible, liderazgo que escuche. Aquí, liderazgo que tenga en cuenta a todos los trabajadores, no desde el punto de vista administrativo, sino desde el punto de vista de su conocimiento y aportación y talento que pueden aportar, ¿no? Si pasamos slide, el tercer aspecto sería bastante obvio, ¿no? Green, verde. Liderazgo verde. Cualquier liderazgo, insisto, sea gerencial, sea político, sea el cómo, sea el qué, ha de incorporar la visión verde, la visión sostenible. No me iré ahora por ninguna rama. El cambio climático es evidente
Incluso las Naciones Unidas ayer mismo aceleraron el proceso y hablaban ya de no 2030, sino de 2025 como un deadline importante. El alineamiento real con los objetivos de desarrollo sostenible es un sine qua non de cualquier gestión, de cualquier administración o empresa pública. Y insisto con alineamiento real. No es alineamiento hacer cualquier cosa con los ODS y presentarlo como alineamiento. Alineamiento real es identificación real de aquellas metas de las 169 que afectan a tu empresa y por lo tanto es obligatorio que las cumplas y una auditoría que certifique que las cumplas. Eso es alineamiento, ¿no? Por lo tanto, liderazgo verde. Si pasamos slide. Tecnología, ¿no? Smart Cities, bajo este concepto, primero etéreo, que luego fue aterrizando en tecnología y que finalmente podríamos definirlo como aquella estrategia y soluciones concretas que mejoran el día a día de los ciudadanos desde un punto de vista tecnológico. Se definiría aquí Smart Cities, que es un ecosistema de varios terrenos, entre ellos Smart Government, y que al final es tecnología aplicada a nuestra gestión, a los ciudadanos, a nuestros clientes. Evidentemente aquí entramos en proceso de digitalización, o vamos hacia la digitalización o nuestra empresa, nuestra administración, nuestro departamento quedará obsoleto, pero no es solo un tema de máquinas, sino de estrategia, también de liderazgo en sí, o sea, adaptar la tecnología para mejorar los procesos. Si pasamos de slide, ahora no hay slide, o yo no lo veo, correcto. Y finalmente hablábamos de cambio cultural, un cambio cultural general que podría ser transversal a todo lo hablado anteriormente y que reuniría estos 4 conceptos como pueden ser otros, ¿no? Un líder del siglo XXI, un jefe, un gerente, el que sea, desde el punto de vista del liderazgo, ha de saber escuchar aquellos modelos tan verticales de un consejo de administración o de que en un despacho se decide todo y las órdenes solo van de arriba abajo, sin que fluyan de abajo arriba, ha pasado a mejor vida, ¿no? Hemos visto antes pues, el tratamiento de la gestión del conocimiento, del talento. Luego el capturar, ¿no? Saber capturar ese conocimiento. No solo es hacer ver que escuchas, sino capturarlo, ¿no? ¿Cuántos procesos de participación, o bien ciudadana o bien internos, hemos visto que eran más fachada que nada, ¿no? Se hacen por hacer, pero luego los resultados son igual. No, hay que saber capturar, hay que saber observar, observar qué pasa, qué se mueve en el mundo, cuáles son las nuevas tendencias y finalmente compartir, ¿no? To share, el principio del siglo XXI que explica el fenómeno de las redes sociales, ¿no? Y la riqueza que más allá del debate de digamos, la protección de datos y de la intimidad, más allá de esto, superado esto, la riqueza que supone el compartir, ¿no? Cualquier diálogo en cualquier red social enriquece, mejora y compartir tiene ese gran beneficio. Por lo tanto, como resumen, tendencias de liderazgo, esas 5. Cualquier liderazgo de siglo XXI necesita estos espacios, necesita la apertura y visión del gobierno abierto, necesita la visión verde, la visión sostenible, tener en cuenta, poner en valor la gestión del conocimiento, incorporar de manera estratégica la tecnología y acudir a esos principios de cambio cultural que ahora mismo reseñaba. Gracias. Bueno, pues vamos con las preguntas. ¿Alguna pregunta aquí? Perfecto. Adelante. Hola, buenos días. Soy Melissa Forte, directora de Servicios Generales de FUCAS. Nosotros somos una fundación con presupuesto estimativo y la mayor parte de nuestra actividad pues viene dada por los encargos. Entonces mi pregunta va relativa a la reforma laboral. ¿Cómo cree usted que incidirá la reforma laboral en los encargos? Buena pregunta, en eso estamos ahora. En eso estamos ahora en la administración. Es un tema tremendamente complejo y que pone a la sociedad de las fundaciones en general en una situación complicada, porque además no solo les afecta la reforma laboral, sino que además tienen el porcentaje de
que establece la ley 2021 sobre temporalidad. Y es un tema complejo de lidiar, ¿no? No hay tampoco unas normas claras sobre qué criterios seguir para la estabilización. Y bueno, yo creo que va a tener un efecto importantísimo en los encargos, porque sé que hablo desde la experiencia de la Administración de la Comunidad Autónoma. Casi toda la temporalidad, por lo que nosotros hemos visto, intervención de los análisis, las auditorías que hacemos, de la sociedad y las fundaciones, está ligada a encargos. Entonces, claro, encargos que se encadenan unos con otros, ¿no? Y ahí está, por un lado, lo que comentaba de la falta de planificación, ya no de las sociedades en sí, sino de los departamentos que encargan, de tener claro qué quieres que encargar, tener claro qué quieres que tus sociedades, como instrumentos que son tuyos, quieres que haga, para saber qué dimensión tienen que tener esas sociedades o las fundaciones. Ese análisis hasta ahora no se ha hecho. Y yo creo que es el momento ahora de hacerlo, porque entramos en un proceso en donde hay que decidir qué margen se le va a dejar a las empresas para la contratación de personal o para la fijeza de ese personal, y el análisis de esos encargos va a ser fundamental, por lo menos yo digo desde lo que nosotros conocemos intervención. Sí que le va a afectar, porque desde luego esa flexibilidad que había de hacer contratos temporales para cada encargo ya desaparece. Pasamos a tener contratos indefinidos y luego no solo eso, sino que la temporalidad se limita al 8%. Pues complicado, es un panorama muy complicado, estamos todos preocupados, está claro. Nosotros, desde Hacienda se está, bueno, sé que se está hablando, no es un tema que nos corresponda a nosotros llevar a término, se encarga más bien de eso la Dirección General de Presupuesto, Función Pública hasta cierto punto también, y es una decisión de gobierno al final, y se están solicitando análisis para saber cómo dimensionamos el personal de las empresas públicas teniendo en cuenta su actividad. Porque claro, en la administración, departamentos, consejería, pues hay plazas estructurales, pero es que ¿qué se entiende por estructural en una fundación, una sociedad? Hay que analizar. Y por eso antes comentaba que cuando tú como sociedad recibes muchos encargos, que estás ahí, que es un instrumento válido totalmente y absolutamente. El problema no es hacer encargo, el problema es cómo se mandan, cómo se encargan, qué se encargan, por qué se encargan. Que tú como sociedad no sepas a qué te va a venir y aquí vas a responder, porque eso afecta incluso a tus inversiones, si es que tienes que hacerlas, porque hace determinado tipo de encargos que requieren compra de material, ¿no? Entonces, ese análisis tienen que hacerlo para saber de todos los encargos que las fundaciones, que sé que las fundaciones de la Comunidad Autónoma se dedican básicamente a ejecutar encargos. Es que ese objetivo como fundaciones, el objetivo para las que fueron creadas, se ha diluido mucho, por no decir que en unos casos casi el 90%. Entonces, cambio de situación, cambio de forma legal, de fundación a sociedades, eso es un análisis que hay que hacer en muchos casos, pero sí creo que les va a afectar muchísimo y creo que tienen que hacer, en el caso de ustedes, un análisis de qué tipo de encargo estoy recibiendo, con qué asiduidad, son habituales, de qué naturaleza son, y entonces a partir de ahí, qué tipo de personal requiero para hacer esos encargos. Gracias. ¿Por aquí? Perfecto. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Vamos a hacerle caso a José Julián para que nos siga invitando a estas jornadas, ¿no? Mi nombre es Pablo Zurite, soy consejero delegado de gestión del medio rural en Canarias. Natalia, efectivamente el personal es el problema que tenemos las empresas públicas ahora. Yo creo que al final va a derivar en más conflictividad laboral, porque inevitablemente hay encargos que son temporales y por tanto esa contratación definida va a dar lugar cuando venzan esa necesidad a cierta conflictividad que de alguna manera habrá que tratar, que tendrá también una repercusión en las tarifas que apliquemos al gobierno. O sea que esto todo es una especie de cuestión en cadena. Escuchaba por vuestra parte que están trabajando en un decreto para renovar los encargos y yo creo que esto es fundamental y básico desde nuestro punto de vista. Es decir, que eso exista, porque las empresas públicas no tenemos gente en el banquillo esperando para determinadas cuestiones, no tenemos medios ociosos
para ser puestos al servicio de determinado proyecto, por tanto hay que contratar. La ley del contrato del sector público tiene sus, ¿cómo se llama esto? Sus plazos, sus tiempos. Tenemos además la regla de la no subcontratación de más del 50%, que tiene que tener criterios claros y unánimes, porque no siempre sabemos exactamente qué es lo que entra dentro del 50% o no, con esta premisa inicial de que no tenemos medios ociosos, ninguna empresa pública tiene medios ociosos, y por tanto sí entendemos que es muy importante que ustedes trabajen en esas instrucciones y que efectivamente, también estoy muy de acuerdo con lo que usted decía antes, de la importancia que tiene que el gestor del encargo, participe también en unas jornadas de este tipo, con más intensidad también, para que entienda, y que tenga también esas instrucciones para poder manejar, primero hacer los encargos acoplados a las nuevas realidades laborales, es decir, pues, la temporalidad, a lo mejor hay que ir a contratos, a encargos, de menos de 6 meses, lo que tenga fondos europeos, tenemos abierta la puerta de los contratos por obra servicio, menos mal, que por ahí una parte importante del personal vamos a poder contratarlo, pero en fin, yo creo que sí es verdad que falta pues esa implicación, y muchas veces es por falta de entender bien cómo funciona el sistema, la propia ley de contratos del sector público, que dice muy poco respecto a los encargos, ese artículo 32 tan sencillo, y creo que esa aclaración por vuestra parte va a venir estupendamente bien. Muchas gracias. Bueno, estamos en ello, no es fácil, no ha sido fácil ese decreto, llevamos más de un año para elaborarlo porque han tenido infinidad de versiones y seguramente cuando pase por todas las empresas públicas y pase por las corporaciones locales y pase por, pues tendremos una siguiente versión o sucesivas, ¿no? Es complicado. El tema de la subcontratación intentamos abordarlo de cierta manera para aclarar algunos términos que entendemos que no son subcontratación, para que quede más o menos claro. No quiere decir que sea la redacción final, es probable que, bueno, haya algún cambio. Pero sí que es cierto que una de las cosas que más incidimos o queremos incidir en nuestro objetivo, por lo menos, era en la planificación y la implicación de los departamentos en esa planificación. En la administración pública, bueno, las cosas van cambiando, pero estamos muy poco acostumbrados a planificar. ¿No planificamos? No planificamos, prácticamente. Sacamos el presupuesto, elaboramos y no trabajamos ni con planificación, ni con objetivos, ni con indicadores. Eso, salvo que sean fondos comunitarios o, por ejemplo, MRR, que te obliga a ello ahora, sí que te obliga, y pese a que a la ley de contratos establece una obligatoriedad de planificación a contratación, no se planifica. Y eso es uno de nuestros grandes males, porque nos impide avanzar en muchos casos. Entonces, una de las cuestiones que abordamos también en el decreto es la obligatoriedad de planificar, que en los planes estratégicos, tanto de los departamentos como de las propias sociedades, estén incluidos esos encargos, del plazo que sea, porque solo sabiendo tú a lo que te vas a enfrentar, sabes a cómo te vas a gestionar. Es lo que estamos hablando del qué y el cómo. Es fundamental. Entonces, bueno, ya espero que en mayo todos tengan conocimiento de este borrador. ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí. Yo veo un problema ahí. El problema base es que se supone que un encargo o una encomienda debería ser una cosa puntual, porque si yo lo hago de forma repetida desde un departamento o una dirección general, digo, oiga, entonces yo para que esa función no es mía, sino es de la empresa a la que continuamente le estoy diciendo que haga eso. Es decir, que un encargo o una encomienda debe ser una cosa puntual, y decir, hágame usted esto hoy y nunca más. Pero no puedo hacerlo de forma repetida. Y decir, entonces no estoy haciendo lo que tengo que hacer, se lo estoy encargando a otro, luego pase usted esa función a ese otro. Bueno, eso es un tema a discutir, como decía ayer aquí, pero que ahora le paso la palabra, pero es verdad que los encargos no son algo ya excepcional, ¿eh? Ya la ley, cuando entró en vigor la ley de contratos y se adaptó a las directivas comunitarias, es una figura más. Es una figura más que se puede usar. Antes se discutía incluso que si tú estabas encargando, porque los encargos se refieren más a que encargas a la sociedad como instrumento tuyo a realizar actuaciones que son propias de la ley de contratos. Y las encomiendas lo que hace es encargarle actuaciones que son propias tuyas, ¿no? A realizar informes, algún estudio, algo que sea de tu competencia. Es verdad que antes se discutía que había, digamos, competencia respecto al sector privado, ¿no? En ese punto, pero desde que se adaptó y se transpusieron las directivas comunitarias con la ley de contratos, sobre todo a partir del año 2019, ese concepto de extraordinario ya dejó,
ni siquiera tienes que justificar, es que tú podrías toda tu actividad, digamos, de contratos encargarse a una sociedad, porque a lo mejor tiene capacidad para hacer las obras. Y oye, ¿por qué no? Es tu medio ejecutor, es tu instrumento. Es como si lo hicieras tú con medio propio. Otra cosa son las encomiendas, en donde sí es verdad que estamos hablando de competencia. Eso sí que deben ser más puntuales. Pero los encargos en sí no. Otra cosa es que cuando tú ya habitualmente encargas determinadas actuaciones a una sociedad, pues a lo mejor hay que plantearse si realmente a lo mejor esa competencia tiene que pasar, o esa actividad o esa actuación tiene que pasar a la sociedad. Pero eso es un análisis que hay que hacer. Y bueno, pero en otros casos puede responder a que no, a que tengan que ser actuaciones que deban permanecer en la administración y la sociedad ser el arma ejecutora de la administración. Es que son instrumentos para eso. Y el encargo entendido como encargo, no confundido con encomienda. El encargo es cuando tú mandas a hacer actuaciones propias reguladas en la ley de contrato, ¿no? Entonces, bueno, yo no tengo, y mira que en intervención en su momento sí exigíamos que se justificara por qué a una sociedad y no al sector privado, pero eso ya dejó de ser así hace poco tiempo, ¿no? Pero ya no tiene ese carácter de excepcionalidad, ¿eh? Si quiere comentar algo. Bueno, yo lo que comentaba antes, y además también las instituciones, pues en este caso el Cabildo de Lanzarote, que es al que nosotros dependemos también, y voy a ser de defensor del diablo, los propios técnicos tendrían que hacerse una reflexión de por qué prefieren encargarle o encomendar a una empresa pública permítanme la expresión, para no trabajar ellos. Es la realidad, ¿eh? Eso es así. Es decir, entonces tendría que haber una reflexión de por qué no lo hacen. Y la dirección de turno o quien dirija el cabildo o la institución de la que estamos hablando, que encarga o encomienda, debería reflexionar qué hacen sus técnicos. Y yo creo que eso es un debate que tienen que asumir todas las administraciones. Y te lo decimos nosotros desde los centros turísticos, que es una empresa pues, que se dedica, al fin y al cabo, aunque sea una plantilla bastante grande, a la gestión pues, de restauración, tiendas y entradas de los centros, donde hemos organizado la Feria de Artesanía de la isla de Lanzarote, todas las cosas que se atascan en el cabildo, por así decirlo, pues muchas veces entre la sociedad anónima, la SPEL de turismo y los centros turísticos en este caso, pues sacan adelante aquel trabajo que venía siendo la principal institución, que es el Cabildo de Lanzarote, durante toda su vida y existencia, y que de la noche a la mañana se atasca y muchos empleados públicos entienden que es más fácil hacerlo así. Al final, cuando tú haces todo ese trabajo y llega otra vez al cabildo, te dicen, a ver, usted ha hecho todo lo que se le ha encomendado o encargado y ha hecho usted un trabajo excelente, te das una palmadita en la espalda y perfecto. Pero tu trabajo, que es el que tenías que hacer, que estás encomendando o encargando, no lo has hecho. Entonces, creo que tiene que haber una reflexión muy grande. Sí, es lo que comenta él de las reflexiones. Y cuando yo digo hacer un análisis es que hay cosas que se encargan porque es verdad que las empresas pues es más eficiente a la hora de hacerlas, y hay cosas que se encargan porque la administración no tiene medios. Por ejemplo, hay veces que tenemos limitaciones para que crezca el personal, porque tenemos, unos porcentajes de reposición de plantilla X, no puedes modificar la RPT, no puedes crear unidades estructurales de lo que sea, especializadas, y al final te ves en la necesidad de encargarse a las sociedades porque tú no tienes capacidad de tener un equipo cualificado, o te falta personal, o hasta ahora, por ejemplo, en la comunidad autónoma hemos pasado una sequía de 10 años sin oposiciones, eso se nota. Eso es terrible porque aparte del personal con mucho conocimiento que se te va y que no transmite ese conocimiento al que viene, y esto lo digo a lo que comentaba el compañero de una nueva política en gestión de personal, que es fundamental avanzar en eso, claro, te ves en la necesidad de que tú tienes que seguir ejecutando. Y entonces tira de las empresas públicas. Entonces hay que hacer un análisis y decir, vamos a ver, yo como departamento, estas áreas no las puedo asumir porque son muy especializadas y no tengo capacidad como administración pública para crecer aquí. Pues entonces a lo mejor ahí tienes que usar siempre a las empresas como instrumento ejecutor. Otra cosa es que no las uses porque tienes un problema puntual, porque no tienes una digitalización adecuada, que nos pasa mucho. Se ha avanzado mucho en digitalización, pero nos falta. Y tiras de las empresas públicas. Entonces, es un equilibrio que hay que mantener, es un instrumento que está ahí, es un instrumento que hay que usar, está para ello.
las sociedades también son instrumentos y hay que usarlas, pero hay que usarlas con planificación, con cabeza y teniendo claro los objetivos de uno y de otro. Carla, ¿qué opinas tú? Bueno, la conversación esta me lleva a pensar en transparencia, en retimiento de cuentas, en reforma de la administración pública, llevándolo más a mis temas, ¿no? La transparencia necesaria para que el ciudadano vea y observe qué hay y qué no hay, lo cual lleva a una mejora interna de la administración pública, porque si te están viendo, tú mejoras, ¿eh? La transparencia no va solo de cumplir leyes, sino de ser transparente. Hay un símil muy claro, ¿no? Que es el de si tú estás en un ayuntamiento, en una administración, dentro de unos despachos los cuales las paredes son opacas, esta era la situación de antes, de golpe hacemos que las paredes sean de cristal a través de leyes, perfecto, el ciudadano ve lo que hay dentro, pero si los que están dentro no mejoran procesos, seguimos igual. Los vemos, pero los errores o las deficiencias están ahí, ¿no? Me ha llevado a pensar también en retimiento de cuentas, ¿no? O sea, la administración pública, todo responsable político y el técnico internamente ha de rendir cuentas ante el ciudadano de sus obligaciones, de sus tareas, de su rendimiento, y ahí vemos defectos, ¿no? Aquí han salido, ¿no? Y al final de este proceso, el repensar, podemos llamarle reformar, podemos llamarle previamente repensar. Yo antes hablaba de innovación, de digitalización, de analizar qué falla en la administración pública para mejorarla. Ahí hay todo un proceso, yo creo que está ahí, pero pendiente, de realmente análisis de la administración pública y en qué puntos puede mejorar. Me lleva a pensar en todo esto la conversación que teníais. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces damos por cerrada esta mesa técnica. Muchísimas gracias por estar aquí. Carla, és un plaer tenir-te aquí, encara que sigui virtualment. Espero que la propera vegada sigui presencial. Esperamos verte aquí en Canarias la próxima vez de manera presencial. Moltes gràcies per la invitació i per tot. Muchas gracias a todos y espero esa presencialidad gustosamente.